Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Pero tenemos una laureada escritora dominicana, Emilia Pereira. Emilia Pereira es una de esas escritoras que ha incursionado en más de un género, que ha tenido la facilidad de interpretar lo que es la República Dominicana y el Caribe a la luz de una cultura amplia, que ha escrito ya 7 novelas, mucho, ¿no? Y nada, bienvenida. Gracias, yo estoy muy contenta de estar en el programa. Yo sé que tienen una grandísima audiencia y que estoy entre colegas sumamente competentes, además sureños, así que todos estamos en familia. Eso. Aquí estoy a la orden y me da mucho gusto compartir en la radio, uno de mis medios preferidos, por cierto. Eso es importante. Usted, aparte de escribir, o sea, de estar en el mundo de la literatura y de formar parte de la academia, también hace periodismo de hace muchos años. Sí, yo comencé a hacer reporterismo incluso antes de graduarme en la universidad y me tocó hacer muchísimo reporterismo. En este momento no estoy trabajando en medios, pero no se deja de ser comunicador, ustedes saben. Y esto está, bueno, muy, muy relacionado con el mundo de la cultura, con lo que sucede. Entonces la curiosidad no termina, siempre estamos dando seguimiento a lo que pasa. Eso es así. Y hablando de curiosidad, ¿qué piensa una periodista y escritora como usted, que ya es una persona consagrada en el país, que tiene incidencia en el acontecer literario y cultural de la República Dominicana, de don Mario Vargas Llosa y la concesión de la nacionalidad que el presidente Abinader comunica al país y que ha generado una división en lo que son los críticos, especialmente por la postura que él asumió de caras a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el 2013 y que abordó el tema, esta alta corte de la nacionalidad, que es también un tema que usted lo aborda en parte de sus trabajos sobre la realidad haitiana. Sí, sería interesante que nos diga la colega su visita a Barahona. ¿Qué le ha motivado a estar aquí en nuestra provincia en el día de hoy? Sí, yo vine a cumplir con unos compromisos literarios. Bueno, me acompaña Alison Mosquea, que es el coordinador del área de español, la autoridad del colegio del Central, azucarero, ¿no? Sí, de Jesús Sentico Pío. Sí. Básicamente trabajo como líder académico en el área de lengua española, trabajando temas de literatura y de producción de textos. Creó un proyecto el año pasado que busca acercar a los jóvenes lectores con los autores, poniéndolos de cara a que aquellas personas que escriben también son humanos, que hay una persona detrás de cada texto y que ellos también pueden convertirse en esa persona. Eso es lo que busca el proyecto. Sí, y bueno, he venido a compartir, él me invitó, tuve esta mañana dos actividades, una en la mañana, conversatorio sobre mi novela Cóctel con frenesí, en primer lugar, y luego esta tarde una conferencia sobre la novela histórica dominicana, y han sido experiencias preciosas, porque me he encontrado con unos estudiantes muy motivados y curiosos, entonces he disfrutado mucho el encuentro y la organización también. Y ya entrando en materia. Sí, antes que usted entre en materia, para que no pare ahí en la misma línea. Sí, que casualmente Wilson Gómez, quien es el presidente, ¿verdad?, del Instituto del Plano, le ha dado fuerte a este asunto también, que ha dicho que este país tiene complejo de Guacanagarí con ese tipo de asuntos, que porque habiendo una estela negativa de Vargas Llosa en el país, se le da ese mérito de darle la nacionalidad dominicana, para que usted englobe una sola respuesta con respecto a la pregunta que le hemos hecho en conjunto. Yo quiero responder esta pregunta en un doble vertiente. En primer lugar, yo quiero señalar que Mario Vargas Llosa, como escritor,
como novelista, como figura literaria, tiene muchos méritos para que se le haga un homenaje, que es lo que yo entiendo que se le ha querido hacer al otorgarle la nacionalidad, que por lo que he leído, él no la pidió, sino que se la ofrecieron. Sí, fue una oferta. Fue una oferta, o sea, no fue que él la pidió, sino que se la ofrecieron y él la aceptó. Yo, que he tenido la oportunidad de tratar un poco a don Mario Vargas Llosa, me parece que él, por su educación, porque es un hombre educado, bueno, pues aceptó, porque al fin y al cabo es un homenaje. En ese sentido, yo creo que hay mérito suficiente para que se les reconozca en ese sentido. Ahora bien, a mí me parece, particularmente Emilia Pereira, que la posición del presidente de la República es contradictoria desde el punto de vista del trasfondo político que hay en ese tema, y que no se puede desligar de la figura de Mario Vargas Llosa. Y no es que él no tenga derecho a emitir sus opiniones, porque él es un libre pensador y siempre lo ha hecho, y el escritor tiene todo el derecho. Ahora bien, sabemos que hay un trasfondo político con raíces muy profundas en la historia dominicana, y que además esta postura del presidente entra en contradicción con otras posturas que ha asumido el gobierno dominicano en relación con ese tema, porque en el fondo hay una discusión ahí sobre el tema haitiano y esa sentencia. Entonces, a mí me llama la atención que el presidente haya entrado así claramente en una contradicción y dándosele al tema un manejo aparentemente trivial que no lo tiene. Que no lo tiene. Esa es mi opinión. Usted hablaba del gobierno dominicano. Sí. El gobierno dominicano ha tenido 3 momentos con respecto a Mario Vargas Llosa. En el 2010, siendo presidente, Leonel Fernández se le otorgó un amplio reconocimiento, la orden al mérito de Cristóbal Colón. Sí. Y en el 2016, en ocasión de la Feria del Libro, un experto, una comisión de expertos consideró que debía honrársele por su obra literaria, y eso generó obviamente una controversia donde el Estado fue incoherente, porque el Ministerio de Cultura le reconoce la vida, la obra, y de hecho don Vargas produce un documento que, a mi modo de ver, tenía tanta importancia como el artículo que escribió en el 2013 desde el diario El País en España, que fue lo que justificó las reacciones de los dominicanos cuando comparó la decisión de la Corte Dominicana con la Corte hitleriana. Comparó a haitianos y a judíos, o sea que el tratamiento que le dábamos a los descendientes de haitianos era parecido al que le daban en Alemania a los descendientes judíos. Sin embargo, un grupo de intelectuales dominicanos consideró la parte crítica, la parte literaria del escritor, que es una persona con un premio Nobel, y entendió que merecía ese reconocimiento. Su respuesta fue que el pueblo dominicano le sorprendió, porque sí, con un pronunciamiento tan duro y tan crítico que él hizo, encontrar un pueblo tan generoso con él, y luego ha decidido visitar frecuentemente al país. Está viviendo temporadas en República Dominicana, y ante ese hecho el presidente de la República es que decide proponerle la nacionalidad. El tema lo podemos ver desde muchas formas, claro, pero creo que no podemos verlo como en el plano del odio. O sea, hay que superar las etapas. Pero como libre pensador, él emitió unas posturas que yo pienso que fue emotivo, pero Vargas es emotivo. Por eso le dio el trompón a García Márquez. O sea, es un hombre que tiene unas cargas emocionales a flor de piel. Sí, pero también es un hombre bastante racional. Él puede tener, como todo el mundo, sí, ser poliédrico, cuando que lo sereno, es, que es poliédrico, pero toda su obra ensayística, por ejemplo, y novelista, te revela un hombre que usa el raciocinio, y lo usa muy bien, de una cabeza muy bien amueblada. A mí sí me llama la atención algunas cosas, o sea,
los sentidos de oportunidad del que hacen un uso los gobiernos, o sea, o de oportunismo, o de si me beneficio de esto y le paso por encima al otro, o sea, ese tipo de cosas a mí me llaman la atención, y de las señales de incoherencia que yo noto, y no solamente que las noto ahora, sino que las he notado en otras circunstancias. Sí, realmente entonces, es así. Eso llama la atención. Realmente es así. Pero de todas formas, te voy a decir algo. Esto no deja de ser algo episódico. Me parece que es algo episódico, y que bueno, en el contexto genera un ruido y que después eso va a pasar. Y en el caso mío, que yo te lo digo, yo seguiré leyendo a Mario Vargas Llosa independientemente de cualquier cosa, porque es un autor que yo valoro muchísimo y que me ha enseñado mucho. Lógico. Y yo lo tengo entre mis maestros a distancia. Entonces yo eso lo valoro. Quizás si yo hubiese sido el presidente, que no lo soy ni lo seré nunca, de esta nación. ¿Y por qué no? No, porque no me interesa el campo de la política partidaria. No, pero no, yo no hago falta ahí, no, para nada. Una dominicana con muchos méritos. Yo ahí no hago falta. Entonces, quizá yo me hubiese abstenido de hacer ese ofrecimiento. Y si además no me lo están pidiendo, porque si me lo piden eso es como otra cosa. Mire, pero yo creo, no me lo han pedido. Yo creo que el presidente Abinader. ¿Eso es gracioso, doctor? No, yo creo que dentro del contexto, el presidente Abinader, que ha otorgado varias nacionalidades, algo más de una decena de nacionalidades privilegiadas. El privilegio es una concesión que obviamente la Constitución coloca en manos del presidente como jefe de la política honestamente, exterior. ¿Cómo cuántos turistas usted cree que va a traer Mario Vargas Llosa? Mire, honestamente, yo creo, pero fue tema en los medios. Es turista, mire, inversión. Quizás no se vio cuánto turismo. Yo creo en los medios. Sí, yo creo que es el manejo. Yo pienso que en términos diplomáticos, el que tú hayas tenido un escritor que te opinó en contra en el 2013 y que hoy te esté opinando a favor, que es un Nobel. Pero no opinado del mismo tema. Sí. No, del mismo tema no ha opinado a favor ni en contra. Que opinó en contra del pueblo dominicano, y la lectura del documento suyo del 2016, cuando usted lo contrasta con el del 2013, y la respuesta espontánea a la actitud del presidente, y yo pienso que se puede utilizar. Claro, yo en términos políticos yo no me meto ahí. Pero le voy a decir rentabilidad política y no calculó el peso emocional de la decisión, ya es otro tema. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría mañana si dentro de un mes, dentro de 2, dentro de 3 pasa un otro incidente o una situación fronteriza y Vargas Llosa dice lo que le parece? Y lo que le parezca no pudiera no gustarnos. Y ya es dominicano. Y entonces nosotros tenemos que, exactamente, bueno, es uno de los nuestros. Así que se le revoca la nacionalidad, se le revoca. Lo que no puede es revocársele por la falta del 2013. Doctor, tenemos que estar preparados. La noticia se titularía: el escritor dominicano Mario Vargas Llosa. Exactamente. El naturalizado Mario Vargas Llosa le revocan la nacionalidad dominicana, que se le puede revocar, pero por una falta. No, pero eso se vería muy feo. Entonces tendríamos que aceptar, bueno, que entre los dominicanos tenemos otro más que no opina como muchos, porque también eso hay que respetarlo. Yo no digo que no, pero tenemos que prepararnos porque eso puede pasar. Pero somos un pueblo así. Recuerde que a Viriato Ascensión le dieron el Premio Nacional de Literatura, y cuando Balaguer le dio duro a la mesa, se lo quitó. Se lo quitaron. Eso es el pueblo dominicano. Alguien escribe una obra que todo el mundo asume que es contra el presidente de la República, y un jurado dominicano que forma parte de un ministerio de Estado le da el Premio Nacional de Literatura. Déjeme hacerle una pregunta a ver. Directamente a la invitada. Mire, usted escribió un libro, El grito del tambor, ¿verdad? Sí. En ese libro usted se remonta al siglo XVI, y habla ahí de Francis Drake. Sí.
La pregunta es, primero, eso es una obra histórica de ficción, ¿verdad? Porque tiene mezcla de esas dos. Porque usted lo establece ahí que tiene que crear y tiene que inventar personajes, pero también personajes del momento. La pregunta es, cuando uno escribe un libro de esa naturaleza, realmente su esencia, su psicología, usted se introduce en ese personaje porque hay cosas que uno la lee y uno siente que está en el momento. Es decir, para uno escribir un libro como ese, usted tendría que salirse de sí y entrar en ese personaje para poder lograr lo que cada lector quiere conseguir en un libro como ese. Usted es un lector muy agudo. Efectivamente, y eso yo lo compartía con el grupo de estudiantes, que alguien me preguntó sobre eso. La novela histórica exige mucho trabajo de investigación, pero también, como en toda novela, exige mucha conexión emocional con el personaje. No importa que sea un personaje remoto, como Francis Drake. No importa que sea un personaje contemporáneo como otros que yo he trabajado, porque también escribo novela contemporánea y tengo 3 novelas históricas publicadas. En cada caso yo he tenido que involucrarme mucho incluso hacer un viaje al pasado y tratar de situarme en ese tiempo y espacio y conectarme con esos personajes. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo esa novela, aparte de que me pasé varios años leyendo sobre el periodo, yo me iba a la ciudad colonial en la mañana de los domingos bien temprano y recorría los sitios de Drake, como yo le llamo, donde yo sé que él estuvo necesariamente, y entonces hacía el esfuerzo emocional de ver, de sentir lo que ahí había sucedido, y me iba a escribir. Y es la manera, tú tienes que hacer ese nivel de empatía con las circunstancias y con los personajes. Es de la única forma que tú le puedes dar credibilidad a la historia y lograr que el lector se emocione y conecte. Si no, no es posible. Entonces, eso es desafiante, pero a la vez es fascinante. Es emocionante. Sí. Es emocionante. Pero tenemos un joven que es de Jesús, el Colegio de Jesús Sentí Confío, ¿no? Sí. Que también está en el área de letras. Sí. Efectivamente. Este colegio, yo recuerdo cuando se fundó, porque yo fui el encargado de hacer los estatutos y todo eso de ese colegio, y yo era gerente del ingenio para ese tiempo, en departamento legal, y nos tocó trabajar, y tiene una mística muy bonita, como para trabajar el nivel de conciencia de los niños y de los adolescentes que se forman, y qué bueno que tengan ustedes una invitada de lujo aquí en Barahona, Emilia Pereira, nuestra vecina de Asua, ¿no? Claro, sí, siempre azuana, siempre sureña. Siempre sureña. Con mucho orgullo. Bien, ¿y qué piensa usted, ya que aunque su área fuerte es la literatura, pero estamos teniendo unos resultados que a mí me han sorprendido un poco con respecto a la enseñanza del español? Sí. O sea, tenemos, es el área que aparentemente, las básicas mejor están dominando los muchachos, porque en matemáticas los estudiantes de sexto, 6,000 y algo que se evaluaron, tienen un 0.7%. Es decir, cada 7 muchachos de 1,000 es que ha aprendido un poquito de matemática, pero en español tenemos un 28%. ¿A qué se debe que estemos en alguna forma progresando en la comprensión del español en República Dominicana, cuando las otras áreas están mucho más distantes que el español? Por un lado es alentador que se haya registrado una mejoría en la comprensión de la lengua, en la enseñanza, y bueno, hay que seguir trabajando para que esa mejoría se produzca en otras áreas. Pero hay que decir que la situación de la educación es crítica, y es crítica no desde ahora, desde hace mucho tiempo, y a pesar de que se ha invertido mucho en los últimos años, todavía los resultados no reflejan todo ese esfuerzo que se ha hecho. Yo, que más o menos conozco el sistema y hasta he trabajado en el sistema,
puedo decirle que desde hace mucho tiempo ahí se necesita de verdad una transformación del sistema y no la revolución educativa de la que se ha hablado propagandísticamente y que no se ha hecho nunca. Hay que hacer el trabajo y hay que hacer una revisión de todo, e incluso hay que hacer una revisión de la ADP profunda, que es algo que no se quiere tocar porque el gremio es suprapoderoso. Aparentemente. Sí, es el que realmente gobierna. Porque ellos deciden, más allá de un ministro, ellos deciden cuándo paralizan y cuándo no, cuándo quiere que le aumenten o cuándo no. Entonces, ahí hay una situación realmente inmanejable y gobiernos pasan y gobiernos llegan y nadie quiere resolver, porque resolver ahí tiene un altísimo costo político. Ahora, ningún gobierno va a resolver el problema de la educación si no decide pagar un precio por eso, y ahí hay que hacer un trabajo. Entonces uno ve medidas que se ponen paños tibios en este lado o en el otro y al final no hay una resolución. Los problemas en educación son enormes y uno de los graves problemas también, aparte de ese que le mencioné, es que se ha convertido en un mercado, en un gran mercado. Entonces, en vez de trabajarse por la calidad, hay unas pugnas terribles por el pastel. Que es grande. El 60% y el 60% se incluye en pago de salario. En pago de salario, pero hay muchos arenglones que se llevan mucho dinero y que no se manejan correctamente. Entonces, el trabajo que hay que hacer ahí es descomunal y requiere mucha seriedad y mucho compromiso con la educación. Y si no se hace, este país va a seguir pagando un altísimo precio por no tener una educación de calidad. Bueno, Emilia Pereira, yo creo que... Sí, bueno, nosotros vemos o hemos visto en los últimos días lo que podemos denominar como una guerra de información de dime y diretes en los medios, en la posición del Ministerio de Educación que quiere salirle de frente a la ADP le devuelve. Entonces no sé si eso es realmente lo que necesitamos en este momento en la República Dominicana, esa confrontación entre el Ministerio que está para abordar los temas relacionados con la educación y la ADP. Por ejemplo, en el caso de los puntos donde los estudiantes arrojaron baja calificación, dice la ADP, bueno, pero de 13 solamente señalan los 2 donde involucran a los maestros y los demás que son responsabilidad del Ministerio de Educación. Entonces lo que hemos visto es como no me puedo dejar tumbar el pulso. Y no es lo que necesita la República Algo Dominicana. bueno va a surgir y lo vamos a ver después de la pausa. Sé que Joaquín Mato tiene una pregunta. No, yo quería volver al tema. Sí, a volver al tema, pero como tenemos la pausa encima, vamos a la pausa para ver cómo salimos nosotros del problema sistémico de la educación dominicana con una experta que trabaja con tanta propiedad la lengua. Aunque ese no era, pero usted está aquí y después que se está aquí, ya, sí, vamos a la pausa y en breve retornamos.